Ok, chicos, bien, vamos entonces a ver nuestra última sesión. Como por ahí les he ido comentando, Arnold, estamos ya acabando, ¿no? Y por ahí les va a dar algunas indicaciones finales referente a la certificación de nuestro curso. Vamos a ver en nuestro último tema, cultura de servicio, evaluación y mejora continua. Ya hemos venido viendo nosotros y hablando en el transcurso de las sesiones la importancia de la calidad, la importancia de por qué brindarle un buen servicio a nuestros clientes, qué herramientas podemos utilizar nosotros, por ejemplo, para poder conocer, para poder recolectar esa información valiosa de nuestros clientes sobre cómo se sienten con la atención que le estamos brindando nosotros, ¿no? Los cuales, como hemos mencionado, nos sirven de dos vías, ¿no? Uno para a nivel de trabajadores, estar al tanto sobre qué cosa podemos mejorar, pero también en el caso de que alguno de ustedes tenga algún negocio, pues también le puede servir para saber qué herramientas pueden implementar dentro de sus negocios y por qué no ustedes también desde el lado de la parte operativa o de la parte de atención al cliente proponer, ¿no? Herramientas que por ahí pues puedan sumar a mejorar siempre la experiencia y la calidad que reciben nuestros clientes. Hemos hablado también sobre las habilidades, recordemos, y también sobre la importancia de cómo gestionar a nuestros clientes, sobre todo cuando hay clientes complicados, cuando hay clientes difíciles. Ya hemos visto algunos ejemplos en alguna sesión. Y ya que he hecho por ahí un compendio de todo lo que hemos visto, lo hago con la finalidad de que esto que vamos a ver hoy día, que es la cultura de servicio, hay que entender y hay que tener muy presente que para que nosotros podamos aplicar todo lo que hemos visto en las 4 sesiones anteriores, ¿no? Referente hacia el cliente, es que el trabajador tiene que estar contento, tiene que estar satisfecho, tiene que estar cómodo con el ambiente laboral en donde se desenvuelve, ¿no? En donde se desarrolla. Tiene que estar cómodo también con las condiciones, que estar cómodo con sus compañeros, con sus jefaturas, con sus líderes y con el trabajo en equipo que se viene realizando en la empresa en la que se pueda encontrar o en las que nos podamos encontrar también cada uno de nosotros, porque pues eso se refleja en la atención que reciben nuestros clientes, ¿no? Si hay un ambiente tenso, un ambiente complicado, donde hay un jefe en el que no nos llevamos bien, un jefe en el que hay miedo a expresarnos, pues el colaborador no va a estar contento, no va a estar, digamos, con el mejor ánimo, ¿no? Para poder atender a sus clientes y eso sí se va a notar, el cliente lo va a evidenciar. Entonces, tal vez no el por qué, pero sí va a sentir que tiene un trato que no es el mejor, ¿no? Un trato en el que no se merece recibir cada uno de los clientes que podamos atender nosotros. Es por eso que vamos a ver nosotros el día de hoy, cultura de servicio. Vamos a empezar por eso, teniendo en cuenta que es importante, ¿no? Que la empresa, el colaborador y el cliente, estos tres elementos, estas tres personitas por ahí, tienen que tener una estrecha relación, pero sobre todo el trabajador con la empresa, para que esto se refleje en el cliente. Y les voy a hacer una preguntita para poder iniciar. A ver, ¿qué significa empoderar a los colaboradores en el contexto de atención al cliente? ¿Qué es para ustedes empoderar? ¿O qué significa para ustedes que los trabajadores estemos empoderados dentro de las empresas en las que nos encontramos atendiendo a nuestros clientes? A ver, les doy por ahí un tiempito para que puedan analizar la pregunta y puedan luego ir planteando su respuesta, ya sea por chat o por el micro, ¿no? Ya depende cómo ustedes se puedan sentir más cómodos. Pero, ¿qué significa para nosotros que los trabajadores estén empoderados? A ver, por ahí. Les doy un tiempito para que podamos analizar la pregunta. ¿Significará que un trabajador empoderado sea un trabajador tímido, sea un trabajador introvertido, sea un trabajador con miedo a expresar de repente sus ideas con sus compañeros, con sus jefes? Jason, tengo tu manito arriba. A ver, no sé si quieres participar por micro para poder darte el paso. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes con todos. Bueno, yo creo que es darle la seguridad más que todo al colaborador, ya que de todas maneras él es el que va a tener el trato directo hacia el cliente, ¿no? Correcto, muy bien. Uno de los principales elementos es la seguridad, ¿no? Brindarle esa seguridad al trabajador porque pues nadie quiere encontrarse a un trabajador que por ahí
no demuestre esa confianza, no demuestre seguridad al momento de poder atender o de interactuar con los clientes, ¿no? Sino todo lo contrario. Ok, muy bien, darle autoridad o libertad para tomar decisiones en ausencia del jefe. Muy bien, también es importantísimo, complementando lo que nos comentaba Jason, ¿no? Que a veces sucede que cuando hay un problema con algún cliente, que a veces, y el jefe no está, estamos ahí con las manos atadas y no podemos hacer mucho de repente porque no está en nuestra autonomía o no está bajo nuestra instancia poder resolver ese problema porque, ¿qué le decimos al cliente? Uy, es que mi jefe no está, déjeme ver si lo llamo y me contesta, lastimosamente no le puedo resolver su problema ahora, pues porque no está mi supervisor, no está mi jefe, entonces no hay con quién se lo pueda derivar. Y lastimosamente ahí el trabajador sí pierde autoridad, pierde seguridad, también como bien lo mencionaba Jason, porque el cliente pues se le va por ahí a molestar un poquito más de lo que usualmente ya vienen fastidiados los clientes cuando hay algún problema, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos referimos a eso cuando hablamos de empoderar a los colaboradores, darle seguridad, darle confianza, darle la autoridad o la libertad para que puedan tomar ciertas decisiones en la ausencia de sus jefes, ¿no? Siempre bajo un control, bajo una... saber a quién asignarle esa responsabilidad también, ¿no? O dejar un subencargado, por ahí como a veces lo solemos hacer. Ok, muy bien, chicos. Vamos a ver un poquito sobre la cultura, evaluación y mejora continua. En un mundo altamente competitivo, la calidad en el servicio se ha convertido en un factor diferenciador clave para las organizaciones. Ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Ahora ya no solamente competimos por productos, también competimos por quién te trata mejor en las empresas, ¿no? Y cómo te tratan, con quién conectas más también a nivel de marca. La cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales para garantizar una atención excepcional y la fidelización de nuestros clientes, que es lo que buscamos nosotros conseguir a través de esa buena atención que le brindamos, poniendo en práctica nosotros esa calidad de servicio, ¿no? Que son esas estrategias que nos brindan las empresas. Ahora, ¿qué es cultura de servicio? Cuando hablamos de cultura de servicio, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si yo como trabajador me esfuerzo por darle la mejor atención a mis clientes, soy una persona súper por ahí con una buena actitud, le sonrío a la gente, soy muy amable, soy cordial, le asesoro correctamente a mis clientes y cuando hay algún problema yo también trato de resolverlo de la mejor manera, pero no solamente puedo ser yo el responsable o no puede venir solamente sobre mí como trabajador la carga de que mi cliente se vaya satisfecho, de que mi cliente se vaya contento, de que mi cliente tenga su problema resuelto, sino que también tiene que ser un trabajo en conjunto, un trabajo de todas las áreas de la empresa, ¿no? Desde el puesto más bajito hacia el puesto más alto que podemos tener dentro del negocio. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso corporativo, es un compromiso a nivel organizacional que se debe de adaptar y adoptar también a nivel de todas las áreas. Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos en ventas, no somos un área independiente, trabajamos con el área, bueno, atención al cliente, trabajamos con el área de caja, con el área de logística de repente, con el área de almacén tal vez, y entre otras áreas más. Todas las áreas por lo general suelen estar interrelacionadas por algo, si es algo mínimo, suelen estar interrelacionadas. Entonces la idea es que toda la empresa pueda ser parte y tenga ese chip de una buena atención al cliente, pero no solamente al cliente externo, que es ese cliente que me compra mi producto, que viene a mi negocio y pregunta por lo que yo le ofrezco, sino también por mi cliente interno, que somos nosotros, los trabajadores del negocio, ¿no? Los que somos parte de la empresa. Entonces, así como se cuida al cliente externo, también se debe cuidar al cliente interno, para que pues esto, como les comentaba, se demuestre y se refleje por parte de nuestros clientes. Y es donde a veces falla, ¿no? Donde a veces no hay un buen equipo de trabajo, no hay un buen trato por ahí entre trabajadores o supervisores o jefes y el ambiente laboral es un poco complejo, pues lastimosamente no hay un buen cuidado hacia ese trabajador, a ese cliente interno.
¿no? Y que sobre todo los que trabajamos de cara al público somos los que tenemos muchas veces un poquito más de presión que otras áreas. Cada área tiene sus complejidades, pero en atención al cliente, pues es un poco distinta ahí el tema de complejidad. Entonces, la cultura de servicio es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que una organización adopta para garantizar una atención al cliente excepcional. Yo no les pongo en la diapositiva, por ejemplo, actitudes y comportamientos que un departamento adopta. Actitudes y comportamientos que una persona adopta, no, sino que una organización. Así sea un negocio chiquitito, mediano o muy grande, todo el negocio tiene que ser parte de esta cultura de servicio para garantizar, como les mencionaba, esa atención al cliente excepcional, ¿no? Es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida en todos los niveles de la empresa, desde el más bajito hasta el más alto, en absolutamente todos. Ahora, acá viene la experiencia del colaborador. Y con la experiencia del colaborador no me refiero, chicos, al currículum que tiene un trabajador. No me refiero a la experiencia laboral que tuve en la empresa A, B, C, D y las referencias que pueda tener de otras empresas, su empresa actual, ¿no? Sino me refiero a cómo se siente ese trabajador dentro del negocio, ¿no? Así como usamos herramientas, como hemos visto en la clase pasada, para medir la experiencia del cliente, ¿no? Del cliente externo, de quien nos compra, también hay herramientas que nos ayudan a medir esa experiencia de mi cliente interno, de mi colaborador. A eso se refiere, ¿ok? A la experiencia del colaborador. Entonces, esta experiencia es la percepción que el trabajador tiene sobre su empresa. ¿Cómo se siente? ¿Se siente valorado o no se siente valorado? En atención al cliente tiene definitivamente mucha importancia, ¿no? Y tal vez ustedes, alguien por ahí se pregunte, ¿pero eso qué tiene que ver con atención al cliente? Muchísimo, porque si yo como trabajador estoy en un lugar donde me tratan mal, donde me gritonean, donde no me siento cómodo, en donde me levanto, abro los ojos y digo, ay, me tengo que ir a trabajar a esta empresa, donde no me siento bien, en donde mis compañeros no se llevan tampoco y encima tengo que atender a los clientes, pues definitivamente tiene mucho que ver en ese impacto que mi cliente va a recibir, en cómo me siento yo, en la actitud con la que voy a llegar y en la actitud con la que yo voy a tener que trabajar todo el día. Entonces sí tiene muchísima relación, ¿ok? Veamos, incluye aspectos como ¿qué? El ambiente laboral, la cultura organizacional, las oportunidades de desarrollo. A esto se refiere a que el trabajador pueda tener la oportunidad de crecer dentro de la empresa, la relación con los líderes y el acceso a herramientas y recursos adecuados para desempeñar correctamente su trabajo. Entonces, es totalmente imprescindible que los trabajadores estén satisfechos, motivados, comprometidos y brinden un mejor servicio al cliente. Antes, tal vez no se ponía mucho énfasis en esto, ¿no? Porque antes había muchísima presión sobre el trabajador y sobre su meta, y no importaba más que su producción, no importaba más que su meta, su productividad, y ya está. Pero sin embargo, ahora sí hay muchas empresas que se preocupan por la experiencia del colaborador, que hacen talleres, que hacen capacitaciones, que arman constantemente equipos para hacer dinámicas en los trabajos, para hacer pausas activas, para poder, de cierta manera, por ahí, tener al colaborador contento, tener al colaborador motivado y que su experiencia con su ambiente de trabajo, que su experiencia con la marca a la que está representando realmente sea buena, ¿no? Y que eso se traduzca en cómo tú vas a atender a tu cliente. Porque si pues empezamos fallando por ahí, si fallamos desde adentro, pues no podemos pretender que mis trabajadores atiendan bien a los clientes, ¿no? Yo no puedo pretender que pase esto si yo no estoy cuidando internamente a mi equipo. Entonces, igual, eso nos sirve de dos vías. Para aquellos que tienen un negocio, un emprendimiento, que es importante cuidar a mi equipo, motivar a mi equipo, desde cosas muy pequeñas hasta de repente cosas un poco más grandes, como oportunidades laborales o crecimiento salarial, de repente por ahí, ¿no? Y desde el lado de trabajador también para saber qué cosas debo yo valorar en la empresa en la que me estoy encontrando y qué cosas también yo puedo proponer, ¿no? Porque acá estamos para aprender y si en algún trabajo de repente identificamos que faltan ciertas cositas para que el ambiente mejore
y esto se refleje en el cliente, pues también lo podemos utilizar para hacer propuestas y pues también resaltar un poquito a nivel laboral. Entonces, veamos, una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si sus colaboradores no están alineados con la visión y los valores de la empresa. Es importante que yo como trabajador de un negocio pueda conocer también cuál es esa visión de mi empresa, ¿no? ¿Qué es lo que busca la empresa crecer o tener de acá a futuro para también comprometerme yo con eso? A veces me ha pasado, chicos, que yo he ido a charlas, por ejemplo, a dictar talleres o a dictar charlas, y yo les digo a los chicos, sobre todo en atención al cliente, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿quién puede levantar la mano? ¿Quién se conoce la visión de la empresa? Y nada, un silencio absoluto, un silencio de velorio. A ver, que levante la mano, ¿quién se conoce la misión de la empresa? Nadie. Pregunto, ¿alguien que sepa más o menos de qué trata o qué busca la empresa convertirse de acá a futuro? Nadie. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos trabajando también por inercia, ¿no? Que estamos pues yendo a cumplir nuestra función y ya está. O sea, que estamos poco a poco como que mecanizándonos y es lo que no debería suceder. Entonces, yo también me debo comprometer desde mi posición o mi puesto como área de atención al cliente en saber qué busca la empresa de acá a futuro. Porque pues obviamente la inversión lo que busca es crecer. ¿Y cómo va a crecer? A través también de la ayuda que nosotros como trabajadores le podamos brindar a este negocio, ¿no? Entonces es importante poder conocerlo. Para que una cultura de servicio sea efectiva, primero debe haber una experiencia de colaborador positiva. Empoderamiento, darle confianza, darle seguridad, darle autoridad a mis trabajadores en el momento que se necesite, ¿no? Para que ellos sean autónomos y no sean tan dependientes como muchas veces pasa, que para serles totalmente honesta y hacerles una bajada de línea ahí un poco, ya saben que yo vengo de un sector financiero, un sector bancario, donde hay regular burocracia, donde hay regular aplicación de procedimientos y políticas, pues porque trabajamos con información sensible por parte de clientes, con dinero y todo el tema. Por ejemplo, aquí hay muchas veces en donde los chicos sí no pueden tomar decisiones solos si es que no estoy yo, en algunos casos, ¿no? Para cosas mínimas, porque en algunos casos hay que derivarlos. Pero, por ejemplo, eso pasaba hace algún tiempito, pero a raíz de que se hicieron ciertos cambios a nivel de jefaturas ya de gerenciales, gerencias operativas, perdón, administrativas, se propuso que en ausencias, por ejemplo, cuando el supervisor o el jefe sale a hacer algún trámite a otro banco, un trámite de cheques o un trámite X, que podamos a veces salir en el día a día, lo que hacemos es que tenemos a alguien llamado dualidad. Tenemos como que a un asistente del jefe, que no tiene ese puesto como tal, pero que esa persona en el sistema se le habilitan ciertas opciones para que pueda tomar ciertas decisiones, para que pueda, por ejemplo, exonerar ciertas cosas, para que pueda autorizar, poniendo también su clavecita, ciertas operaciones que por ahí, bajo lo que está establecido, se pueda realizar. Pero ya no es que, por ejemplo, se le dice al cliente como antes pasaba, no, señor, mire, mi jefa no está o mi jefe no está, le pido por favor que espere unos 30 minutos porque hay que hacer un trámite y está viniendo, y decirle a un cliente que espere 30 minutos, olvídense, es complicado, ¿no? Entonces se ha venido trabajando en ciertas cositas que por ahí sí ahora los chicos pueden tener, digamos, a alguien que se queda como un subjefe, como les decía, pero en nuestro caso se llama dualidad, que se queda a cargo de ciertas funciones sobre decisiones que yo podría tomar, por ejemplo, ¿no? Ahora, veamos. Capacitación continua, que también es importante, que nosotros podamos recibir capacitación en diferentes cosas, ¿no? En resolución de conflictos, en técnicas de venta, por ejemplo, por ahí en atención al cliente, en desarrollo de habilidades blandas, habilidades duras, entre otras cosas más que me puedan sumar a mí también para tener más herramientas para desenvolverme mejor con mis clientes. Pero es importante que la empresa tenga un plan de capacitación para poder brindarle esos beneficios a sus trabajadores. Y obviamente es importante que esas capacitaciones, por ejemplo, los trabajadores las puedan recibir, pero que también puedan ser evaluados en base a esas capacitaciones. No es que hoy te capacito, por ejemplo, en técnicas de venta y a fin de mes
las ventas van a ser las mismas. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber un monitoreo, ¿no? De que eso realmente está funcionando, pero que también tiene que hacerse ver o que el trabajador lo vea o lo identifique, que no solamente es para el beneficio de la empresa, para el beneficio del negocio, sino que también el trabajador tiene que verlo como algo beneficioso para él mismo, porque está adquiriendo y absorbiendo nuevo conocimiento, ¿no? Entonces también por ahí es importante que el trabajador lo sienta de esta manera, más no como un compromiso, porque a veces pasa, y yo he escuchado que dicen, ay, sí, es que tengo más tarde capacitación, qué flojera, qué pereza, ¿no? Y no lo ven como algo que realmente los va a beneficiar. Entonces, no debería verse por ese lado por parte de los trabajadores. Así que por ahí, si en algún momento nosotros, por ejemplo, o alguno de ustedes ha dicho esto, ay, no, qué flojera, capacitación, veámoslo como algo diferente, ¿no? Como una oportunidad para poder aprender, para adquirir nuevas habilidades y para poder también demostrarlas dentro del ambiente laboral. ¿Por qué? Porque también es parte de esa experiencia dentro de la empresa. Tercero, el reconocimiento y la motivación. Esto sí también es importante, ¿no? Y es básico que los trabajadores se puedan sentir motivados, que los trabajadores se puedan sentir reconocidos. No es que solamente el trabajador sea visto como un elemento más, ¿no? De que tienes que cumplir tu meta, tienes que atender bien al cliente, porque es tu chamba, es tu trabajo, es tu función, y ya está. Y no me importa más, no, sino que el trabajador realmente tiene que ver que su trabajo es reconocido, ¿no? Que su jefe al menos por ahí oye un correíto de felicitación. Hay diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Una motivación económica y una motivación no económica, o lo que le llamamos nosotros algo intrínseco o algo extrínseco. Entonces, podemos ser motivados de diferentes maneras, monetarias o no monetarias, pero ambas son válidas y pues tiene que haber de por medio motivaciones, ¿no? Reconocimientos también para que el trabajador se siente importante, porque esto sí suma a nuestra autoestima, entonces es importante que se pueda realizar. 4, ambiente de trabajo saludable. No sé si por ahí en algunos de ustedes, a ver si por ahí por el chat de repente no les voy a preguntar experiencias muy específicas, a menos que alguien lo quiera contar, pero no sé si en algún momento ustedes han tenido un ambiente de trabajo laboral tenso, complicado, con jefes con los que no se llevan de repente, o a los que no se les puede hablar, o no puedes opinar. Por ahí veo algunos gestos tristes, entonces entiendo que sí, ¿no? Yo les cuento algo particular. En mi primer trabajo profesional, ya cuando terminé la carrera titulada y todo, teníamos una jefa, y no lo voy a olvidar nunca porque siempre la pongo de ejemplo. Esta jefa que teníamos los sábados reuniones para ver los avances de los equipos de trabajo. Yo trabajaba junto con ella, yo me encargaba del área de tesorería. Y nos reuníamos todas las áreas para ver los avances de cómo vamos, pues, ¿no? Y los sábados era reunión de 8 de la mañana a 10 de la mañana, nada más, íbamos solamente para eso. Pero yo recuerdo mucho que en mi primera reunión, que fue en mi primera semana de trabajo, recuerdo mucho que las chicas de atención al cliente la encargada estaba presentando sus avances de cómo iban en cuanto a sus metas. Y recuerdo que ella citó un caso de un cliente y dijo, bueno, no lo pudimos resolver porque pensábamos, ojo con lo que voy a decir, porque pensábamos que no se podía hacer tal cosa para el cliente. Entonces, mi jefa en ese momento lo primero que hizo fue, a ver, esperen. Aquí a ustedes, y todos tenganlo bien en claro, que acá a ustedes no se les paga por pensar. A ustedes se les paga por hacer las cosas que se les dice que tienen que hacer, porque por algo a ustedes se les mandan correos. Y yo me acuerdo que en mi primera semana de trabajo yo así me sentía una hormiguita chiquita, y decía, ay, no, ¿a dónde venía a caer? ¿No? Y que era una empresa conocida. Pero era un ambiente de trabajo en el que realmente tú no podías tomar decisiones por sí sola, porque a pesar de que ella te decía, acá no se les paga por pensar, sino por hacer lo que se les dice, habían momentos en los que ella, por ejemplo, no estaba en la oficina y había momentos largos, periodos muy largos en los que salía a hacer cosas de la empresa y no se encontraba simplemente en la oficina. Y ahora ahí, ¿qué hacemos? ¿No? La llamabas y no contestaba el teléfono, por ejemplo. Recuerdo que muchas veces las chicas hacían eso, pero Aida,
Se te llama muchas veces y no contestas, se te envía un mensaje y no contestas, ¿no? Entonces, ¿qué decisión podemos tomar en ese entonces si no está autorizado por ti? Y recuerdo que en una de las reuniones, cuando ya estábamos varios meses ya de trabajo, Aida me da ciertas por ahí libertades para poder decidir por consultas muy específicas con los chicos de algunas áreas de trabajo, pero yo no las tomaba las decisiones, o sea, era que ellas llegaban conmigo y me decían, no, Dianita, ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿Le damos el go o no le damos el go? Y yo, no, esperen, voy a llamar a Aida, porque ¿qué pasa si yo les digo sí, go, vayan, y viene Aida y me come viva? No, esperemos. Entonces, o sea, hasta yo tenía ese temor en ese entonces, y yo llamaba y le marcaba y le explotaba el teléfono hasta que me conteste, decía, Aida, ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿Sí va o no va? Pero, o sea, ¿por qué lo hacía? Porque en algún momento yo tomaba alguna decisión y me ha caído a mí también mi recontrallamada de atención. ¿Pero por qué no me llamaste? ¿No? Y yo por dentro era, pero entonces, ¿por qué me diste la autoridad de tomar decisiones y al final te tengo que llamar? Entonces, a raíz de eso es que siempre que pasaba algo, le llamaba por teléfono, ¿no? Entonces, era un ambiente muy tenso, era un ambiente muy complicado. Recuerdo mucho que en una reunión de clima laboral, la psicóloga presenta los reportes y la mayoría de los comentarios eran que no sentían una buena comunicación, por ejemplo, dentro del trabajo, ¿no? Dentro del ambiente laboral. Y recuerdo que ella se para y dice, ¿pero cómo? Le dice, si yo me comunico con mi gente todos los días, yo les mando correos todos los días. Y yo por dentro estaba, ¿es en serio la respuesta que está brindando? Porque una comunicación está bien, puede ser por correo, pero no es el único estilo de comunicación que tú puedes tener con tu equipo de trabajo. Entonces, sobre todo en un equipo de trabajo en el que funciona con metas y en atención al cliente todo el día, porque la principal chamba era esa. Entonces, no es un estilo de comunicación solamente, bueno, es uno de los estilos, ¿no? Formales, por correo, pero la gente quería una comunicación distinta, una comunicación mucho más activa a nivel verbal, a nivel no solamente de reuniones, sino de repente por cositas muy específicas, muy sencillas que podían también aportar y aclarar ciertas dudas por parte de los trabajadores, que de verdad no les miento, cuando habían dudas, era un miedo ir y tocarle la puerta, porque te decía pasa, pero cuando te levantaba la mirada te decía, ¿qué necesitas? ¿No? Y era súper jovencita, porque en ese entonces ella tenía que pues 32 años tenía en ese entonces, les hablo yo ya hace por lo menos 12 años. Comunicación, sí, la comunicación en tiempo real es mucho más práctica, no es mucho más eficiente, sirve más. Entonces no había un ambiente laboral saludable. Realmente las chicas de atención al cliente vivían un estrés ahí bastante grande y, por ejemplo, es algo que no debería suceder y que muchas veces pasa debido a esto, ¿no? Que era un puesto de trabajo de mucha rotación, porque estaban un tiempito las chicas y como no les gustaba el ambiente que había dentro de la empresa, renunciaban a los 2, 3 meses o esperaban su periodo de prueba, acabar su contrato y se iban y renunciaban y tenían que contratar nuevas personas. Y muchas de estas renuncias eran por el ambiente que se generaba, como les comentaba, ¿no? Ni siquiera era por las condiciones muchas veces, sino era por ese trato que se tenía. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo. Yo estuve en esta empresa 2 años y medio, casi 3, pero porque me tocó aguantarme, porque era como que en mi primer trabajo ya con título y todo, porque tenía experiencia previa, pero eran prácticas preprofesionales en otras empresas y esta era mi empresa, mi experiencia profesional como tal. Y bueno, era como que me tengo que aguantar por hacer currículum, porque tenía un sueldo que me permitía hacer ciertas cosas, entonces por ahí era como que no, Diana, tranquila, paciencia, ¿no? Paciencia, agarra experiencia, absorbe todo lo que puedas y vamos por más, pero tal vez era desde mi lado que me tocaban hacer cosas un poquito más administrativas, pero en el lado del front, o sea, del área de atención al cliente, sí había una carga muy fuerte, había una carga muy, muy grande en cuanto a estrés, y lastimosamente, como les decía, pues se traduce a esto, ¿no? A las renuncias, que a mí me pasó eso, que yo renuncié cerca de los 3 años, no no porque tenía un mal sueldo, no porque tenía malos beneficios, o porque no aprendía, sino renuncié porque realmente el estrés en esta empresa era bastante grande debido a esta jefatura. Entonces,
es importante tener realmente un ambiente de trabajo saludable porque te evita eso, tener rotaciones altas del personal, ¿no? Que el personal esté un tiempo, renuncie porque no le guste el ambiente de trabajo, porque no los tratan bien y se van. Y nuevamente entra nuevo personal en atención al cliente y es todo un proceso que ese personal aprenda nuevamente desde cero, ¿no? Y enseñarle, y es un personal que no te va a producir lo mismo que un personal antiguo, entonces es un proceso. Por eso la importancia de realmente tener un ambiente de trabajo saludable. Quinto, pero no menos importante, y va de la mano con lo que les decía, un liderazgo inspirador, no un liderazgo en el que realmente tú puedas decir, oye, tengo esta pregunta, tengo esta duda, tengo este problema, voy y le pregunto a mi jefe, o sea, ¿qué puedo hacer que me ayude? ¿Cómo puedo solucionar estas cositas, no? Creo que allí fallaba la sugerencia encargada de esa jefa. Sobre esta gerente, que era Aida, estaba el dueño, entonces no había más realmente, porque ella era como que la gerente general del negocio y luego estaba ya el director que era el dueño de este negocio. Porque era, o sea, en el norte, al menos donde yo vivo, en Chiclayo, en Perú, es una empresa relativamente grande, pero pues ella se encargaba de muchas cosas y sobre ella estaba el dueño, que era el director general de la empresa. Y bueno, no hay lastimosamente ahí, no hubo, por ejemplo, un liderazgo inspirador, ¿no? Y si algo yo aprendí de ese estilo de liderazgo, por ejemplo, fue a identificar qué cosas no debo replicar en mí para cuando yo tuviese un equipo a cargo, ¿no? Y realmente fue así, en algún momento, cuando ya yo tuve mi equipo a cargo y a veces uno, por la misma presión del día a día, pasan ciertas cosas, como que no, Diana, cálmate, tranquila, ¿no? Porque a veces uno por la premura del tiempo, pues a veces, no sé, o no respondes bien, a veces uno pasa ciertas cosas, ciertas situaciones, y es como que, no, Diana, tranquila, ubícate, cálmate, no, a veces uno absorbe ciertas cosas negativas, a veces ya como que de manera, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sin querer, ¿no? Sin querer queriendo, pero siempre tuve muy bien en cuenta, darme cuenta cuando me estaba por ahí pasando ciertas cosas que yo he dicho, no, o sea, este estilo lo traigo de otro lado, que lastimosamente lo vi y bueno, pues fue el primer ejemplo que tuve, pero no lo quiero tener conmigo, por favor, no basta, ¿no? Y yo les cuento como algo tal vez gracioso, pero era realmente, chicos, era un clima muy tenso, era un clima muy complicado. Era un tema que, por ejemplo, hacía comentarios despectivos sobre trabajadores, entonces había un clima horrendo, realmente horrendo. O sea, mi primera experiencia laboral no fue para nada buena, a nivel de liderazgo, a nivel de ambiente de trabajo, fuera de beneficios, fuera de sueldo, por ese lado estaba bien, pero por otro lado no pasaba eso, ¿no? Y a veces uno dice, uno no renuncia a su trabajo por su sueldo, uno renuncia a veces a su trabajo por su jefe. Y en nuestro caso nos pasó a muchos eso. A ver, debió darse cuenta y solucionar. Sí, de todas maneras ahí, digamos que el director, bueno, para serles más honesta, al dueño lo único que le importaba en ese entonces, y creo que hasta ahora, era simplemente la meta, la productividad, la ganancia, los resultados, y no le importaba realmente más de lo que por ahí, pues, porque sí se llegaba a la meta, sí el personal de atención al cliente cumplía, pero bajo qué condición cumplía, ¿no? Bajo la presión, bajo el estrés, bajo el trato que no era positivo, entonces tal vez podían haber dado muchísimo más, pero lastimosamente no se daba por lo que se recibía. A ver, ¿cómo impacta lo que hemos mencionado en la experiencia del colaborador en atención al cliente? Mayor compromiso con la empresa y sus clientes, definitivamente. Mejor capacidad para resolver problemas de forma efectiva y de forma empática. Si yo tengo empatía por mis compañeros, por de mi jefatura hacia mí, pues obviamente yo también lo voy a tener hacia mis clientes, ¿no? Una actitud proactiva en la mejora del servicio, menor rotación, es lo que les digo. A veces compenetrar o compaginar un equipo de trabajo en atención al cliente que te funcione muy bien no es a veces tan fácil. Y cuando algo falla o alguien renuncia y traer una persona nueva, como les comentaba, tiene todo un proceso de adaptación que a veces retrasa, ¿no? Lastimosamente un poquito
la dinámica del equipo de trabajo. Entonces, si no queremos que esto pase, pues una de las cosas que hay que ponerle énfasis es en ese trato que reciben los trabajadores, o en este caso que también recibimos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves de la cultura de servicio? Liderazgo y compromiso directivo. Ya les hablaba de que para que nosotros le brindemos a nuestros clientes una buena atención, no todo el peso debe caer sobre nosotros, porque pues es algo que tiene que ser organizacional a nivel de toda la empresa. Entonces los líderes deben promover y modelar los valores del servicio al cliente, ¿no? Mi jefe también tiene que ser, obviamente, alguien que demuestre, ¿no? Esos valores, que realmente demuestre eso que se está buscando entregarle al cliente, ¿no? Entonces, si yo tengo un jefe, por ejemplo, en atención al cliente o jefe de atención al cliente que nunca atiende clientes, que lo único que espera es que el equipo resuelva y cuando hay problemas se lava las manos y deja que todo hagan los chicos, pues no es lo más adecuado, ¿no? A veces también es bueno dar ejemplos, atender nosotros mismos, en este caso, pues desde mi lado de jefatura, atender también a veces a los clientes para ver qué cosas se podrían ir mejorando, ¿no? Yo, por ejemplo, sí le digo a los chicos a veces, a ver, cuando hay poquitos clientes, ¿no? Y a veces hay poco tiempo muerto, como le llamamos nosotros, porque pues no hay mucha carga laboral a veces, que es realmente muy pocas las oportunidades que tenemos. Pero sí suelo decirles a los chicos, ¿no? Bueno, voy a sentarme yo en una ventanilla, atender clientes, y me siento en el medio, y jalo por ahí 2, 3, 4 clientes en una tarde, por ejemplo, o en una mañana, y le digo a los chicos, atiendan a sus clientes, pero también con una orejita parada, ¿no? Para que vean cómo hablo yo el protocolo, cómo entono la voz con el cliente, cómo me comporto con el cliente, qué tipo de comunicación recibe también el cliente y viceversa, ¿no? Entonces también es importante dar por ahí esa parte del ejemplo, ¿no? Y también es bueno recibirla para poder ver, oye, sí, pues creo que yo puedo enfocar mi atención por este lado. Creo que mi tono de voz de repente debería también llevarlo por este lado para que mi cliente sienta un tono más cálido al momento de comunicarse conmigo, ¿no? Enfoque en el cliente. Toda la organización debe alinearse en torno a la satisfacción del cliente, no solamente nosotros, sino toda la empresa. Actitud y comportamiento del personal. La formación en habilidades blandas es fundamental. Y cuando hablamos de habilidades blandas, la principal habilidad que tenemos que desarrollar nosotros cuando estamos en atención al cliente, chicos, a ver, ¿cuál creen que es? Ya hemos hablado nosotros en la segunda sesión de habilidades en atención al cliente. ¿Cuál creen que es la principal habilidad blanda que nosotros debemos poner en práctica, que debemos aprender a gestionarla, adoptarla y quererla y hasta tatuárnosla? ¿Cuál creen que es la principal habilidad que debemos tener nosotros desarrollada? O ir desarrollándola, ¿no? A ver, por ahí por el chat. ¿Cuál creen que es lo principal que tenemos que hacer nosotros como habilidades? Muy bien, la paciencia. Y de la mano de la paciencia, ok, la empatía, pero de la mano de la paciencia viene la gestión emocional, ¿no? Gestionar nuestras emociones correctamente, porque atender bien a un cliente realmente no es complicado. ¿Cuándo es lo complicado? Cuando atendemos a un cliente difícil, cuando un cliente nos trata mal, cuando un cliente nos grita, cuando un cliente tiene una comunicación un poco, por ahí digamos, pues difícil, ¿no? Que no nos habla correctamente. Entonces, ahí es cuando realmente estamos puestos a prueba, porque atender clientes bien, o sea, un cliente que nos trate bien y devolverle eso, no es difícil, casi no es tan difícil, pero sí es difícil gestionar nuestras emociones y controlarnos, ¿no? Entender que los que tenemos que dominar esa situación somos nosotros y no el cliente, es realmente importantísimo tenerlo presente, como les digo, grabárnoslo, tatuárnoslo, la paciencia, la gestión emocional, no absorber o verlo como individual, este problema, ese maltrato que me da el cliente hacia mí, porque ahí viene lo realmente difícil, ¿no? A mí no me va a retar, por ejemplo, o no es un reto para mí atender a un cliente bien, o sea, a un cliente chévere, ¿no? Un cliente amigable. No es un reto. Un reto es realmente atender a un cliente
difícil, a un cliente gritón, a un cliente enojado, a un cliente fastidiado. Eso es algo que a mí me va a sacar de mi zona de confort, que me va a exigir y me va realmente a demostrar si yo estoy preparado o preparada para llevar bien esa situación. Entonces ahí es cuando realmente hay que sacar a flote aún más nuestras habilidades, ¿no? Como la empatía, la paciencia, nuestra gestión emocional y ya todo lo que hemos conversado en nuestra segunda sesión. Otro punto dentro de los elementos es la comunicación efectiva, comunicarnos correctamente con los clientes con las palabras correctas, adaptarnos al estilo de comunicación de nuestros clientes, ¿no? Escuchar activamente, dejar que nuestro cliente hable, pero transmitir también nuestra información de manera clara, no de manera confusa, con términos sencillos a los clientes, ¿no? Les pongo un ejemplo. A veces me pasa, bueno, ahora ya no, pasaba antes, sobre todo con los chicos, eh, que cuando llegaba un cliente, por ejemplo, de desembolsar un crédito, ¿no? Un crédito, ya sea chiquito, un crédito muy grande, le decían al cliente, bueno, señor, su plan de pagos mensual es este. Usted va a pagar una TCA de tanto, una TEA de tanto, un interés compensatorio de tanto, un interés moratorio y un desgravamen de tanto. Y a veces uno ve al cliente y el cliente te mira así como si fueras un extraterrestre, ¿no? Como, ¿qué me estará diciendo este chico? ¿Qué me estará explicando esta chica? ¿No? Y bueno, el cliente no está en la obligación de conocer términos, ya sea términos como los que manejamos nosotros o términos que puedan manejar también ustedes dentro de sus negocios o empresas. No tiene por qué entenderlos, no tiene por qué saberlos o venir sabiendo esto. Es nuestra función explicarle al cliente, ¿no? Y a veces yo le digo a los chicos, ¿por qué en lugar de decirle al señor va a pagar desde gravamen tanto y pasar a otro punto, ¿por qué no le dicen al señor o a la señora, señora, va a pagar de desgravamen tanto? Esto le sirve para que en caso de fallecimiento suceda esto, suceda lo otro. Va a pagar un interés compensatorio de tanto que significa que si usted se atrasa, va a suceder esto, va a suceder lo otro, ¿no? De manera breve, puntual. Expliquémosle eso al cliente, porque el cliente pues no tiene por qué saberlo. Entonces, pero es importante que nosotros eduquemos al cliente también para hacerlo parte de la información que le estamos transmitiendo. Entonces, sí es bueno trabajar con términos sencillos, ¿no? O al menos información clara, para que también aprenda el cliente. Enseñarle también es bueno. El trabajo en equipo, que también es parte de, digamos, ese ambiente que buscamos tener, ¿no? Dentro de la empresa, para que todo pueda fluir bien, que me pueda llevar bien con mis compañeros, que puedan ser colaborativos también entre nosotros mismos. Innovación y flexibilidad, que es adaptarse a los cambios y mejorar constantemente, ¿no? Es importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta lo que hemos hablado en la sesión pasada sobre innovación en cuanto a atención al cliente, referente a la parte de redes sociales, por ejemplo, referente a la parte digital, ¿no? Que también la empresa pueda adoptar tecnología que nos pueda ayudar también a nosotros a ser más eficientes con nuestro trabajo, ¿no? A no hacer cosas tan manuales, tal vez, sino que tal vez apoyarnos de ciertos elementos tecnológicos que nos faciliten también un poco, que las cosas se hagan más rápido también, porque no solamente se va a beneficiar el trabajador, también se beneficia la empresa y también se beneficia el cliente. Entonces, pues también es importante esa adaptación y ese acompañamiento durante esta adaptación. ¿Alguna pregunta que puedan tener hasta ahí, chicos? ¿O cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna consulta? ¿Me avisan, por favor? Ok, ya veo por ahí algunas reacciones. Vamos a ver un poquito sobre desarrollo de cultura de servicio. Hemos dicho que es importante la capacitación continua, ¿no? Es importante trabajar en qué? En habilidades como empatía, en resolución de problemas, que entra ahí la gestión emocional y la comunicación, el empoderamiento del personal, que es delegar autoridad y la responsabilidad en los colaboradores para mejorar la experiencia del cliente. Fomentar la innovación, que es incentivar la creatividad también dentro de los trabajadores, que estén dándoles esa libertad para que puedan expresar sus ideas, ¿no? Y no ese miedo a hablar. La medición y reconocimiento, que también hay que tener en cuenta, y lo hemos visto en la sesión pasada cuando hablamos de medición, que hay herramientas, ¿no? Como
un Net Promoter Score, un índice de recomendación, un índice de esfuerzo, un índice de satisfacción, un cliente incógnito, que se pueden utilizar para medir nuestro desempeño como trabajador y mejorar también eso. Y reconocer también a esos, digamos, mejores trabajadores que se han desempeñado en estas herramientas de medición que se han aplicado, ¿no? Veamos la mejora continua en la atención al cliente. A ver, vamos a ver aquí una herramienta que se llama planear, hacer, verificar y actuar, ¿ok? Se pueden trabajar muchas, realmente hay varias herramientas. Una de ellas también, que también es muy sencilla de utilizar, es el método CERCUAL. Dentro de atención al cliente hay varias, pero el método CERCUAL es algo que sí se requiere trabajar de manera muy específica, con indicadores, recopilar información, números, por ahí que lleva una fórmula inclusive, pero yo les he traído una que se llama el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar, que les va a servir para que ustedes, desde su posición en la que se encuentren como trabajadores de una empresa, puedan proponer de repente, o como dueños de un negocio, también puedan implementar. Veamos, ¿en qué consiste? Planear. Hay que identificar problemas y diseñar soluciones. ¿Qué problema tiene mi equipo de trabajo en atención al cliente que no le está permitiendo brindarle a mis clientes una buena atención? Que no le está permitiendo que mi cliente se vaya contento, que mi cliente me recomiende, que mi cliente regrese. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué error tengo? Hacer, que es implementar mejoras en procesos o capacitación en base a esos problemas que se han identificado previamente. Verificar, que es medir el impacto de las acciones implementadas. Y cuarto es actuar, ajustar y optimizar en función de los resultados obtenidos. De todo lo que ya identifiqué, lo que ya implementé, lo que ya verifiqué, pues tengo que ver si lo que he implementado está bien, lo puedo mejorar, lo puedo ajustar o lo puedo optimizar para que esto me siga trayendo aún más mejoras. Veamos un ejemplo, ¿ok? A ver, tenemos un problema que resolver. Recordemos que lo primero es lo que nos dice acá. Miren. En planear, tenemos identificar problemas. Acá estamos, planear. Identificar problemas y diseñar soluciones. Primero, veamos, problema a resolver. Tenemos una empresa, tenemos un negocio, acá les he puesto yo una empresa retail, puede ser Saga Falabella, puede ser Ripley, puede ser Oeshle, puede ser una tienda por departamento, ¿ok? Dice, ha detectado que sus empleados de atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa al resolver problemas con los clientes. Como resultado, las quejas han aumentado y la satisfacción del cliente ha disminuido. Lo que usualmente pasa en muchos negocios, ¿no? Que hay muchos trabajadores desmotivados, con poca iniciativa, les cuesta resolver problemas, están muy cargados emocionalmente, que se descuida la atención que le entregamos a nuestros clientes. Entonces, ¿qué hacemos en la primera fase, que es planear? Identificar el problema. Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Desmotivación y poca iniciativa para resolver problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una encuesta de clima laboral para saber cómo se sienten nuestros trabajadores. Ya les decía en la explicación del inicio, para yo pretender darle una buena atención a mi cliente, tengo que empezar por adentro, por mis trabajadores, por cuidarlos, por también hacerlos sentir bien, darles lo necesario para que esto se refleje en mi cliente final. Entonces, hacemos encuestas de clima laboral, entrevistamos empleados o trabajadores para identificar qué está pasando, por qué no están contentos, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, podríamos tener ciertos hallazgos, como por ejemplo, los trabajadores manifiestan que no tienen suficiente capacitación en atención al cliente. No sienten que su trabajo es valorado, ¿no? Lo que a veces pasa dentro de las empresas, que muchas veces nosotros tenemos esa percepción de que solamente vamos, cumplimos y no les importa más que nuestra productividad y nuestros resultados. No tienen autonomía para tomar decisiones en favor del cliente, que era lo que ustedes habían puesto en el chat. Si no me equivoco, lo había puesto Darwin, ¿no? En el chat. Ahora, una vez que hemos identificado esto, hay que ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué podríamos tener como ideas o estrategias
para mejorar esto sobre mis trabajadores para que se refleje en mis clientes? Podríamos diseñar un plan o un programa de formación en habilidades de servicio. Por ejemplo, ustedes están llevando ahora una capacitación conmigo. Segundo, implementar un sistema de reconocimiento al que mejor venden el mes, al trabajador más puntual, al trabajador de repente que sus compañeros votaron porque es el que mayor compañerismo demuestra en el equipo. Pues cosas muy mínimas, realmente podemos hacer reconocimientos que sí suman hacia esa autoestima y a esa sinergia del equipo. Tercero, permitir mayor autonomía en la resolución de problemas de clientes, ¿no? Porque cuando el jefe no está, alguien debe quedarse a cargo para que pueda tomar ciertas decisiones y no tengan tanta dependencia. Segunda fase, que es hacer, que es la ejecución del plan, o sea, de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, si yo digo que en mi plan está diseñar un plan o un programa de formación, pues ¿qué tengo que hacer? Capacitaciones, ¿no? Organizar talleres, atención al cliente, manejo de objeciones, comunicación efectiva, gestión de emociones, de repente por ahí, comunicación, bueno, ahí está, comunicación asertiva, efectiva, ¿no? Empoderamiento, se otorgan nuevas políticas que permiten a los trabajadores poder tomar decisiones para que resuelvan ciertos problemas de los clientes que tal vez solo el jefe los pueda resolver, ¿no? Reconocimiento, ya lo hemos dicho, implementar un programa mensual tal vez o trimestral de reconocimiento donde los empleados puedan sentirse validados, ¿no? Sentirse importantes, que su desempeño realmente es reconocido, que su trabajo realmente la empresa sí lo considera, ¿no? Si es importante tanto para él, obviamente lo es, pero también para el negocio. La tercera fase, que es verificar, que en este caso hacemos la medición de los resultados. Lo que hacemos acá es ver si todo lo que hemos aplicado anteriormente pues puede funcionar o está o no está funcionando. Entonces, después podemos hacerlo después de un mes, después de 3 meses de repente, pero yo no puedo verificar que mi capacitación, que mi programa de reconocimiento, por ejemplo, no lo puedo verificar o ver si esto me funcionó 6 meses después, o no lo puedo hacer un año después, como a veces pasa en los negocios, ¿no? Que, como les decía, a veces se le capacita el personal y ahí terminó. Te capacité y ya tú verás si te funciona o no te funciona, y no hago más por eso. Entonces, no debería pasar esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que, por ejemplo, en este caso, bajo ese problema que hemos identificado anteriormente, hacer encuestas para ver si mis trabajadores ahora se sienten escuchados, ¿no? Sobre esa problemática que me han presentado, que sentían que no estaban siendo capacitados, que no podían tomar decisiones, que no tenían autonomía, donde los clientes se quejaban porque no había una buena atención. Entonces, pues comparamos los niveles de quejas de los clientes, ¿no? Si es que se redujo después de la implementación de estos programas, pues que no bajó en nada y simplemente pues gasté dinero o invertí dinero en esto, pero esta inversión se convierte en un gasto, ¿no? Y no lo voy a recuperar. Tercero, medimos, por ejemplo, el Net Promoter Score, el nivel de recomendación, para ver si mi cliente pues ahora sí va a recomendar mi negocio, va a recomendar mi marca, va a recomendar la atención de mis clientes, ¿no? De mis trabajadores, si es que está satisfecho o no lo está. Ahora, hacemos esto, ¿qué resultados podríamos obtener si es que esto está realmente funcionando? Los colaboradores pues podrían reportar que se sienten más motivados y satisfechos porque ya hemos implementado diferentes cositas que suman hacia su experiencia como colaborador dentro de la empresa, que lo que va a traer también como resultado es que puedan sentirse más comprometidos con su trabajo, con la empresa en la que laboran. Las quejas de los clientes disminuyen y el tiempo de resolución de problemas, pues también se puede reducir. ¿Qué es lo que buscamos? Porque pues a veces un cliente va a poner un reclamo y los tiempos de atención en los reclamos son a veces eternos. La fase 4, que es actuar, que es buscar si lo que estoy haciendo está bien y cómo lo puedo seguir mejorando. ¿Cómo puedo yo seguir trabajando en pro de mis colaboradores para que, como les decía, pues mis clientes realmente evidencien esto?
ajustar la estrategia, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que mi capacitación que le brindé a mis trabajadores funcionó, que estamos bien con esto, pues no la debo quitar. De repente, incluir otro tipo de temas en atención al cliente, incluir dinámicas tal vez de equipo que puedan haber un juego de roles, ¿no? Que los trabajadores, por ejemplo, actúen de cliente y trabajador y ver cómo pueden resolver un problema y en base a ello darle ciertas técnicas para mejorar ese servicio, esa atención que se le brinda al cliente. Entonces, podemos implementar una extensión de plazo para poder darles más charlas, más capacitación a los chicos. Pero no capacitaciones en las que tenemos a un coach, ¿no? O tenemos de repente un capacitador parado al frente y 50 personas detrás sentaditas y no se pararon en ningún momento. Y todos hablaron desde su sillita, ¿no? No se trata de eso, sino de una capacitación en la que haya una interacción bastante presente. Se agregan más estaciones de pago digital para agilizar el flujo de clientes. Recordemos que el problema era que los trabajadores se quejaban, lo vamos a poner para recordarlo juntos, que los trabajadores estaban quejando de que pues no se sentían, de que estaban desmotivados, ¿no? Y que mostraban poca iniciativa para resolver problemas, que había aumentado las quejas y había disminuido la satisfacción al cliente. Entonces, si hablamos de una tienda como Saga, una tienda como Ripley, que es lo que está en el ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos, no? Como resultado a veces, es que las colas para hacer los pagos son enormes, ¿no? Y los chicos que están en caja sí sienten esa presión de querer avanzar lo más que puedan para jalar y jalar más clientes y atender y atender y atender, sobre todo cuando hay campañas, ¿no? Como, por ejemplo, en Navidad, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias, por ejemplo, que en Perú, ¿no? Donde la gente está pues con la gratificación y va y gasta un poco más, entonces hay una presión y un estrés un poco más alto. Entonces, por ahí, agregar, por ejemplo, módulos de pago digital, en donde el cliente puede ir con su prenda, por ejemplo, ¿no? Y mismo ir pagar por su producto sin que intervenga una persona, sí ayuda a que, pues, la cola sea más eficiente, fluye un poco mejor, ¿no? Muchos negocios, por ejemplo, de estas tiendas grandes lo tienen, pero no en todas las ciudades están presentes. Tercero, se mantiene una evaluación mensual para seguir optimizando procesos, ¿no? Hay que ir siempre conociendo a los trabajadores, escuchándolos, qué más se necesita, en qué más se puede mejorar, porque quién mejor que ellos para darnos información valiosa sobre lo que requieren para que el cliente se sienta mejor. ¿Qué resultados podemos obtener? Mantener un tiempo de espera óptimo en los pedidos, se mejora la cultura organizacional con un equipo más motivado, con un equipo más eficiente, con un equipo más comprometido, y se establece un proceso de mejora continua donde los empleados pueden sugerir cambios en los procedimientos, ¿no? Porque como les decía, ¿quién mejor que ellos para darnos esa retroalimentación, para darnos ese feedback sobre lo que necesitan para que puedan ejercer su función de una manera más eficiente, en donde tengan un menor margen de error, en donde se demoren menos tiempo para hacer las cosas y el cliente se vaya satisfecho, sin descuidar obviamente la calidad que se le brinda al cliente. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien lo que estoy explicándoles? ¿Me avisan, por favor? ¿Cómo vamos con la información? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, listo. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces los 7 pecados del servicio al cliente. Recordemos que en la sesión 2, si no me equivoco, vimos los 10 mandamientos de atención al cliente. Acá vamos a ver los 7 pecados de atención al cliente. A ver, vamos a ver. Denme un segundito para proyectarles el video. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because
happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along. Ok, a ver chicos, hemos visto ahí los 7 pecados del servicio al cliente. ¿Cuál creen ustedes que es el pecado que más se comete dentro de atención al cliente? ¿Cuál creen que es lo que es más común, lastimosamente, ¿no? De lo que se suele cometer. A ver, por ahí, vayamos opinando. ¿Qué pecado de los que hemos visto creen ustedes el que es más usual, que la gente más comete, que lastimosamente está más presente en nuestro día a día? Hemos visto varios, ¿no? Por ahí hemos visto primero dentro del video, por ejemplo, el desaire, luego hemos visto por ahí cuando hemos hablado acerca de la frialdad, hemos hablado del aire de superioridad, trabajar como un robot, que también es otro de los pecados, ¿no? El estar muy pegados al reglamento. ¿Cuál creen ustedes que es de los que más se cometen en atención al cliente? Ay, perdón, estoy con la cámara apagada. A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes que es el pecado más común? La apatía, el desaire, de repente la frialdad, el aire de superioridad, que a veces pasa, ¿no? El mecanizarnos, el robotizarnos, el seguir al pie de letra los protocolos, los reglamentos, o el tal vez dar evasivas a los clientes. A ver, ¿cuál creen que es de los 7 que les he mencionado? ¿Cuál creen que es el más presente, el que más se comete, el que de repente ha pasado que a ustedes les ha tocado pues recibir ese tipo de características o de actitudes, ¿no? Por parte de algún trabajador en atención al cliente, o que de repente alguno de ustedes ha cometido tal vez, no está de más hacer una culpa de repente por ahí. A ver, hemos visto 7, ¿no? 7 pecados, vamos a ir viendo uno por uno, a ver, miren, para que lo podamos revisar juntos, tal vez por ahí nos estuvimos muy atentos. El primero habla sobre tratar al cliente con apatía, ¿no? El ser apáticos, el ser indiferentes con los clientes, el demostrar desinterés por lo que el cliente pueda necesitar, ¿no? Por nuestra parte. Entonces, no debería pasar esas cosas, hay que fomentar más la empatía, la escucha activa, la cercanía con el cliente, ¿no? El trato humano, ya lo hemos dicho, somos humanos atendiendo humanos. El segundo pecado es el desaire, ¿no? Que también ya en el video se nos explicaba y se hablaba de que es minimizar al cliente, ignorar al cliente como si no estuviera o como si fuese una molestia, ¿no? Por ahí hay que trabajar mucho en esa formación de trato humano, de humildad, de respeto hacia el otro, por las necesidades que pueda tener nuestro cliente. El tercer pecado que se nos muestra en el video es el ser fríos. De esto hay un montón, ¿no? Y creo que es uno de los que más por ahí se comete, el ser fríos con los clientes, mostrar poca calidez, poca empatía, respuestas cortas, ¿no? Por ahí de darle a entender al cliente tal vez pues que ya queremos zafarnos de él y no es tampoco la idea, ¿no? Pues, para con el cliente. A ver, otro pecado que por ahí se nos ha contado en el video, el aire de superioridad. Acá entra mucho la humildad, ¿no? El respeto, el trato humano, como les hablaba hace un ratito, por ahí de que no debería suceder, de no menospreciar a los clientes, y lastimosamente a veces pasa, ni por cómo se ven, ni por cómo hablan, debería ser un factor como para yo determinar cómo voy a tratar a una persona, ya sea en un ámbito laboral como en un ámbito personal, que muy lastimosamente en nuestra sociedad sucede. Entonces, no debería ser un factor, se los suplico, características físicas, ¿no? Para determinar, bueno, pues esta persona sí lo atiendo bien y esta persona no tanto. Entonces, lo único que estamos haciendo ahí es que estamos, pues, poniendo o demostrando nuestros complejos humanos que lastimosamente los anteponemos sobre las necesidades de los clientes y no debería pasar. Trabajar como un robot, acá lo importante es identificar, porque nos va a pasar. Yo algo les puedo decir y algún pecado puedo por ahí aceptar, es eso, ¿no? El trabajar como un robot, a veces
uno se mecaniza el día a día, hacer lo mismo todos los días, hace que a veces uno pierda esa personalización con sus funciones, con su trabajo, con el trato. Entonces, hay que identificarles y decir, oye, algo está pasando, tal vez no me siento tan motivado, tal vez siento que no estoy dándole una buena atención a los clientes, como que me siento como un robot, ¿no? Me estoy mecanizando, entonces hacer un stop, identificarlo y se reversa, ¿no? Para pues cambiar esto, para mejorar estas cositas. Nos puede pasar a todos, porque es pues parte del día a día y a veces el estrés también lo lleva a esto. Ceñirse al reglamento no está mal, pero hay momentos en los que eh, sí podemos saltárnoslo, ¿no? Hay protocolos que tal vez tienen 5 pasos, 7 pasos, y no tengo por qué aplicarlos todos si no es tan necesario. Vuelvo y repito lo que hemos visto en el caso de la primera sesión, que vimos el video de este extracto de la película que les mostré, donde este personaje tiene un problema en el aeropuerto y se genera todo un tema y un problema con el personal del avión por seguir protocolos innecesarios, ¿no? Bueno, chicos, este ha sido en todo caso el video de los 7 pecados. Vamos a ver qué más tenemos con las diapositivas. A ver, denme un segundito para volver a compartir la información. Me parece que tengo aquí algunos ejemplos. A ver. Ok, sí, vamos a ver un ejemplo de cultura de servicio al cliente. Aquí les voy a mostrar algunas fotos personales del trabajo por ahí como ejemplos, ¿no? ¿Qué cositas podemos hacer para demostrarle a nuestros clientes que realmente son importantes, tanto a nuestro cliente interno, que somos nosotros, como también a nuestro cliente externo, que son los que pues van por nuestro negocio, por nuestro producto, ¿no? Y quienes pues dejan su dinerito a cambio. A ver, tenemos acá la celebración del Día del Cliente. Dice, es el segundo sábado de septiembre, por aquí en esta empresa que es donde laboro, pues se celebra el Día del Cliente. Como pueden ver aquí, se decora la oficina, se presenta un banner, cada trabajador va con su polito del Día del Cliente, a todos nos ven sonriendo, yo estoy por acá, a todos nos ven sonriendo porque realmente es un día en el que se tiene que transmitir eso, que estamos contentos, que estamos alegres, para poder sorprender al cliente, para poder brindarle una experiencia exclusiva en ese día, que no quiero decir que los demás días no se hagan, pero este día es específico para hacerle recordar al cliente que son lo más importante para nosotros dentro de la empresa. Dentro del cliente interno, ya no como cliente externo, lo que hacemos es pues en equipo hacemos reuniones, se comparte, se debate por ahí un poquito, preparamos ciertas cositas, detalles para los clientes y estas reuniones, por ejemplo, sí suman mucho para el trabajo en equipo, ¿no? La sinergia, para poder compenetrarnos también como equipo, para conocernos un poquito más, para también destacar ciertas habilidades o conocer ciertas habilidades que nuestros compañeros a veces tienen guardaditas y ya cuando hay un ambiente un poco más privado, entre compañeros a veces sale a relucir, ¿no? Y también suma mucho. Acá igual nos ven a todos sonriendo. Yo estoy por acá, mi gerente es él, por ejemplo, ¿no? Y ahí están algunos de los que sí se podían quedar, digamos, a preparar lo que tenía para el día siguiente. Acá lo que hacemos, pues, es que los trabajadores se involucren en estas actividades para que se puedan fomentar también lazos emocionales y se pueda fortalecer ese sentido de pertenencia tanto con la empresa como también con las jefaturas, que en este caso somos dos, ¿no? Pedro, que es el que está a mi lado, y bueno, yo. Acá podemos ver otra fotito que estamos todos, pero ya con clientes reunidos, por ejemplo, que lo que hacemos es que recibimos a todos los clientes temprano, acá nos pueden ver con narices puestas, yo estoy por acá, ¿no? Acá ven a un personaje disfrazado que no es que contratamos a nadie, un compañero se ofreció a vestirse como arlequín para hacer ciertas dinámicas con los clientes al momento de que puedan ingresar. Habían algunos compañeros, por ejemplo, un compañero que había llevado un curso de magia y hizo trucos, por ahí se vistió de mago también, no está en la foto, pero hizo sus trucos de magia con los clientes, se prepararon también algunos bocaditos para ellos, algunos obsequios, ¿no? Para con los clientes, para hacerlos sentir importantes, que la idea es que todos los días lo hagamos sentir así, pero que en este caso pues es mucho más porque lo manifestamos, lo verbalizamos también,
y lo demostramos físicamente a través de lo que se le pueda brindar como algo tangible al cliente. Acá podemos ver algunas fotitos más, ¿no? Con los clientes tomándose fotitos, por acá cómo se les recibe a los clientes también, y bueno, es parte, ¿no? De lo que buscamos otorgarle a los clientes más allá del buenos días, buenas tardes, sí en qué lo puedo ayudar, cómo lo puedo atender, sino que ir un poquito más allá, ¿no? Una sonrisa realmente no nos cuesta mucho o nada realmente para con un cliente. Y cierro con algo muy breve. Me pasaba a mí mucho en pandemia, por ejemplo, que pues, recordemos que todos usábamos barbijo, ¿no? Todos usábamos mascarilla. Y yo le decía a los chicos, chicos, por favor, ánimo, ¿no? Necesitamos que, si bien es cierto, afuera estamos, pero mal, acá adentro no vamos a estar igual, por favor. El cliente no viene acá a llevarse una preocupación más. Y, por favor, sonriamos, le decía a los chicos yo. Y me decían, pero Diana, ¿cómo voy a sonreír si el cliente ni cuenta se va a dar? Porque pues tengo la mascarilla. Y no, chicos, el cliente se da cuenta. Si a mí tú me hablas serio, con mascarilla, me doy cuenta. Si tú a mí me hablas con un tono de voz y unos gestos más suaves o sonrientes, me doy cuenta, porque uno puede sonreír hasta con el rabito de los ojos. Entonces, es importante tener en consideración también esto. No es una excusa, como a veces me pasaba con los niños que me decían, Diana, pero tú nos pides que sonriamos, pero el cliente ni cuenta se da porque tenemos todo el tono de la mascarilla. No, uno con los ojos también se comunica, y cuando uno sonríe, hasta se te ponen un poquito más chiquitos los ojos, ¿no? Entonces, usemos la comunicación realmente, así sea verbal y no verbal, pero acompañada y siendo coherente también con nuestra parte corporal. Bien, chicos, tengo una conclusión final de todo lo que hemos visto, y es que un cliente satisfecho es el mejor embajador de una marca, tanto un cliente interno como un cliente externo. Pero un equipo motivado es la clave para poder lograrlo. Saber, escuchar qué necesita mi trabajador, mi personal, es importantísimo para que mi cliente se convierta en ese embajador, se convierta en ese promotor. Invertir en cultura de servicio sólida es invertir en el crecimiento y sostenibilidad de un negocio, pero también en que mi trabajador sienta o tenga ese sentido de pertenencia para con el cliente y con la empresa a la que representa, porque recordemos que somos la cara o el rostro de la marca en la que estamos trabajando, ¿no? Listo, chicos. Eso ha sido la sesión por el día de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta, hay alguna consulta, antes de dar algunos comentarios finales. A ver, por ahí me avisan, por favor. ¿Estamos bien? Tal vez hasta el momento, sino para ir cerrando y darle el pase a Arnold. Ok, entonces entiendo que estamos bien. Bueno, chicos, espero que, como les venía contando en estas últimas clases, haber aportado un poquito más, que por ahí se lleven algo de conocimiento de todo lo que involucra el servicio en atención al cliente, con cada una de las 5 sesiones que hemos visto, ¿no? Recordemos protegernos internamente nosotros, no permitir que, ya les he dicho, ¿no? Modo impermeable, modo permeable, que no pasen esas emociones negativas, esos tratos que a veces no son buenos por parte de los clientes, pues porque nos perjudican emocionalmente, pero sobre todo enfocarnos en siempre darle lo mejor al cliente. Como les decía, no nos cuesta nada una sonrisa, entonces hagámoslo, y porque también nos hacemos nuestro trabajo un poco más llevadero. Listo, chicos, los dejo entonces con Arnold, que tengan una muy buena tarde y que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias.